Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Fe Sencilla. Y es como la secuela de la serie anterior, de la prisa, ¿te acuerdas? ¿Cuántos ya están esforzándose por dejar la prisa a un lado? Wow. Esos trabajólicos, compañeros, trabajólicos anónimos. Sí, yo soy Luis, me confieso. Pero he experimentado una gracia y una bondad de Dios en este descansar en Él. Seguimos trabajando. Como dice el apóstol Pablo en la Biblia, este hombre interior se va desgastando, pero el interior está cada día más fuerte por el Espíritu Santo. Pero estamos aprendiendo a poner en orden nuestras prioridades, a no sacrificar familia, a no sacrificar nuestro tiempo con Dios, a no sacrificar las cosas importantes que Dios nos ha dado en su voluntad para que las disfrutemos y Él encuentre gloria en ese actuar nuestro. Esta es la secuela, Fe Sencilla, porque recordemos estas palabras de Jesús que vimos desde la serie anterior, que en una ocasión, dice Mateo 11:25, en esta ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. ¿Recuerdas esta oración tan sencilla? Acuérdate que el contexto es que estaban ahí los fariseos, estaban ahí los publicanos, estaban ahí los discípulos, estaba todo tipo de gente de raza ahí rodeando a Jesús, y Jesús levanta esta oración y dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder, ¿te acuerdas? Por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, y entre signos de admiración, como que Jesús levanta la voz y hace un énfasis. Sí, te agradó hacerlo de esta manera. Wow, Jesús estaba emocionado. Por eso el escritor le pone signos de admiración. Pero ¿qué son esas cosas que Dios esconde de los que se creen sabios e inteligentes y las revela a los que son como niños? ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la verdad de quién es Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Se refería a cómo encontramos en Él y sus propósitos contentamiento. Contentamiento. Me encanta esta palabra bíblica porque hoy encuentro que en muchas ocasiones no estamos contentos. No estamos contentos con lo que tenemos. No estamos contentos con lo que somos. No estamos contentos con nuestro físico. No estamos contentos con la familia. Hay un alto grado de frustración y de depresión porque no estamos contentos. Y Jesús está hablándonos y diciendo: yo voy a revelarte la verdad, la realidad de quién es Dios. Y si tú aceptas y vives de acuerdo a esa imagen revelada de Dios en Cristo Jesús, tú vas a vivir contento. Se refería a la fe como el medio para recibir esta revelación de Dios. Pero no solamente la fe, sino la fe de los que son como niños. Ahora, déjame aclarar algo muy importante. Hay una gran diferencia entre la fe que es como un niño, una fe sencilla, a una fe infantil, inmadura, que nunca se desarrolló y creció. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Así que Jesús afirma que la fe como la de un niño, debido a que existen expresiones que pudieran parecer fe, pero no lo son.
Son artificiales y nacen de la sabiduría y de la inteligencia humana y en algunos casos diabólica. Es esto que parece fe, pero es artificial. Y tú sabes que lo artificial, como una planta artificial, puede parecer muy bonita. Y la ventaja de ello es que requiere muy poco o nada de mantenimiento. Nada más agarras un trapito y limpias las hojas de vez en cuando. Pero no requiere tiempo, dedicación. No necesita agua, pero nunca da fruto. Y es esta fe artificial que parece fe, pero no lo es, la que la religión insiste en que tengamos y nos conformemos a ella y nunca crezcamos y seamos infantiles. Pero la fe sencilla, la fe real, que es revelada por Dios en Cristo Jesús a través de su palabra, es esta fe que se recibe con gran expectación, con una gran alegría y que nos lleva a una madurez, aunque conservemos un corazón como el de niño. Damos un ejemplo para comprender mejor la diferencia entre la fe de un niño, la fe sencilla, a una fe artificial e inmadura. Mira cómo lo relata el mismo Señor Jesús. En Lucas dice, a unos que confiaban en sí mismos. Nos va dando el perfil de una fe artificial, religiosa, inmadura, centrada en rituales. A los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Igual. Pero uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, publicano es sinónimo de pecador a los ojos del fariseo. Era como esa raza despreciada por la religión. Eran despreciados, ¿por qué? Porque no tenían el conocimiento ni habían adquirido los rituales de la ley judía y entonces eran menospreciados. Así que estaba el fariseo y el publicano y juntos subieron a orar. El fariseo puesto en pie, la NTV dice apartado de los demás, puesto en pie, oraba. Quiero que notes esto. ¿Oraba con quién? ¿Lo alcanzas a leer? Oraba consigo mismo. Esta es la fe artificial inmadura, centrada en nosotros, en yo, mí, mío. No está orando con Dios, está orando consigo mismo, porque nos aclara desde el principio que este fariseo tiene mucha confianza en sí mismo y en todo lo que ha logrado a través del cumplimiento estricto de la ley ceremonial que Dios le dio a Moisés. Y entonces es básicamente un performance, una expresión para apantallar a la raza. Está orando consigo mismo, pero Dios ni se dio por enterado. Hay oraciones que no llegan a Él. Aquí nos está diciendo Jesús mismo, Él estaba orando con Él mismo. Y decía, mira las características. Te doy gracias porque no soy como los otros. Déjame te lo traduzco un poquito más. Te va a calar esto, pero ni modo. Es cuando vemos a alguien en alguna situación difícil, de carencia, de desgracia, y decimos, ay, gracias a Dios que yo no. ¿Neta? ¿Nos atrevemos a usar esta expresión farisea infame de comparación? Yo no digo que agradezcamos a Dios por lo que sí nos ha dado,
Pero cuando nos comparamos con otro ser humano y a través de esa comparación hacemos una expresión que parece oración, Dios dice, estás orando contigo mismo. Yo no escucho eso, porque a mí me conmueve la desgracia de ese que tú ves en la calle, de ese que está perdiendo el matrimonio, de ese que está en las adicciones. A mí me conmueve demasiado. Wow, están muy serios hoy. Te doy gracias porque no soy como los otros ladrones y por eso están en la cárcel. Cuidado, mucho cuidado. No soy ni adúltero. Estaba confiando en sí mismo. Ni aún como este mugroso publicano. Wow. Y añade la criatura esta. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué hubo le mata eso? Él está orando en voz alta, lo está escuchando el publicano. ¿Tú no ayunas? No, eres de otra categoría. Doy diezmos de todo lo que gano. Wow. Son cosas buenas, orar y diezmar. Pero es que yo estoy mereciendo. Y soy superior a este publicano. Así que tú, Dios, no tienes opción para no bendecirme. Por otro lado, nuestro querido publicano, estando lejos. ¿Lejos de quién? La expresión habla sintiéndose lejos de Dios. El otro se apartó. Así dice NTV, se apartó de los demás y entonces alzaba la voz para que me escuche. Es esta expresión de Dios y yo. No, yo nomás Dios y yo oro con Él y no necesito a los demás. Pero este estaba lejos de Dios y se reconocía lejos de Dios y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No vamos a vivir haciendo esa oración siempre y constantemente, pero sí Jesús está poniendo el énfasis de conservar un corazón como el de niño, dispuesto a siempre crecer en la gracia y en el carácter de Cristo, donde Dios siempre está hablándome y diciéndome aquellas cosas que Él quiere mejorar. No me lleva a la condenación, me lleva a la gracia del arrepentimiento, de la transformación de mi manera de pensar. Así que el publicano tenía esta actitud: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús termina diciendo: les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que la actitud de un niño que recibe la revelación de quién es Dios es una fe sencilla. Al referirnos a un niño, no validamos la inmadurez, los caprichos o los berrinches. Pero déjame recordar contigo algunas características importantes de un niño. A un niño no le gusta el aislamiento. Al religioso sí. Es mi tiempo, es mi fe. Un niño no. Un niño quiere salir al parque y estar con sus amigos. Un niño disfruta la compañía de otros niños. Un niño confía en su mamá y en su papá. Un niño descansa sabiendo que está seguro. Un niño no se esconde, no esconde su condición detrás de protocolos sociales o religiosos.
Un niño entra donde quiera que esté el papá y no importa con quién esté hablando, lo interrumpe y le dice: me duele, tengo hambre, ¿verdad? Esa es la fe de un niño que puede entrar al trono de la gracia sin los protocolos religiosos, sin creer que por su arrepentimiento previo va a ser aceptado. Yo vengo como el publicano. Esta es mi condición y mi realidad. Un niño se humilla a sí mismo más fácilmente cuando comprende su falta. Un niño comparte y sirve en ambientes de honra y reconocimiento sano. Comparte. Un niño depende. Un niño depende de sus padres. Y nosotros en lo natural ubicamos madurez cuando un niño deja de depender. Pero la madurez cristiana, bíblica, es cuando una persona cada día depende más de Dios. Dependo más hoy que hace 30 años que te conocí. Es esta expresión del apóstol Pablo a los filipenses, ya siendo un anciano en la cárcel, listo para morir, recordando cómo Cristo se había manifestado a él y le dice a la iglesia, después de toda esa revelación, de todos esos años, después de sembrar tantas y tantas iglesias y reproducirse en tantos y tantos pastores, él dice: quiero conocer a Cristo. ¡Wow! Después de tantos años, puedes decir: quiero conocer a Cristo. Pero el fariseo: no, yo ya lo conozco, hermano. No, eso déjelo para los bebés. Adiós. Es como si quiero conocer a Cristo. Que no lo conocí, sí lo conozco. Pero ¿tú crees que lo voy a alcanzar a conocer? Es mucho Dios. Para conocerse en cuantos 70, 80, 90 años. La eternidad no alcanzará, queridos, para conocerlo. Lo conocemos verdaderamente, pero nunca completamente. Pero es la expresión de un niño. Un niño aprende y experimenta constantemente, y un niño expresa expectación y sorpresa. Expectación. Viene mi cumple, viene el día del niño, viene Navidad, y el niño está con una gran expectación. Y cuando y nosotros: ese versículo yo ya lo había visto. Alabanza está chida. Pero un niño en la fe llega un domingo por la mañana, mediodía ya, y dice: ¿qué rolas vamos a cantar hoy? ¿Qué me vas a suplir, iglesia, para yo adorar y llegar al trono de la gracia? ¿Qué es lo que Dios hoy va a hablar a mi corazón? Aunque lo haya escuchado 100 veces, pero el Espíritu Santo va a traer una frescura a mi alma. Y como niño ansioso y expectante, dependiente, estamos esperando que Dios se manifieste, nos atraiga, nos seduzca y se manifieste en nuestras vidas de una manera en que no habíamos comprobado antes. Jesús está diciendo: eso Dios lo ocultó de los que se creen sabios e inteligentes, de los fariseos religiosos, y se lo reveló a los que son como niños. Es una fe sencilla. Jesús escogió comparar la actitud de un niño con la fe genuina para describir la condición de un corazón sencillo, humilde, expectante y confiado en Dios. Y esta condición le otorga al de una fe sencilla una gran satisfacción y un gran contentamiento. Debido a esto, es importante entonces que comprendamos qué características tiene la fe de un niño. Es muy importante, y creo yo
que esas características de la fe sencilla se encuentran en el primer mensaje, sermón, predicación, enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. ¿Qué fue lo primero? Imagínate Dios después de tantos años y años y años esperando venir a la tierra de forma humana. Yo creo que Dios sí pensó, ¿qué es lo primero que les quiero decir? Eso es lo primero que quiero que comprendas, Luis. Esto es lo primero que quiero que entiendas, que sale de mi corazón. De esto se trata la fe sencilla. Así te vas a relacionar conmigo, así vas a tener contentamiento, esperanza, así va a crecer tu fe. Lo primero. Y yo cuando pensamos en lo primero que le vamos a decir a alguien, pues son cosas que requieren tiempo, hasta pensamos cómo hacerle. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5. Dice, viendo Jesús, quiero que notes algo bien importante. Bien importante. Viendo la multitud. ¿Cuántos eran la multitud? Así sencillito. ¿Qué te gusta? 2,000. 3,000 hasta 5,000 o más. Viendo la multitud, Jesús deja la multitud y se sube a una montañita que había ahí, a la ladera de una montaña. Y sentándose, lee conmigo esta parte tan importante. ¿Vinieron a él quiénes? ¿La multitud o los discípulos? La multitud no quiere subir el monte. La multitud nada más quiere, dame de comer. Y Jesús bien bueno, multiplica peces, panes, regaña a sus discípulos, porque cuando no había para darle de comer a la multitud, Jesús se enojaba. Y sanaba a los enfermos, a los endemoniados, a todo mundo. Pero a la hora de crecer, de madurar, de desarrollar el corazón y la fe de un niño, la multitud dice, no, yo me conformo con esto. Ya recibí mi milagro. Pero el discípulo no. El discípulo dice, vamos por más. Discípulo significa aprendiz. Alguien que nunca pierde esta hambre de Dios, esta capacidad de sorprenderse de Dios. Los que están aburridos con las cosas de Dios es porque ya la religión topó en tu conocimiento. Si te la sabes de todas, y créeme, me gusta estudiar teología, doctrina, me encanta. Me falta muchísimo, pero me encanta. Pero te topas demasiado si no está la vida del Espíritu Santo. Y entonces el aprendiz, el niño, dice, vamos a subir. Y cuando suben, dice el versículo 2, abriendo su boca Jesús les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ya dijimos que no son los mensos. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los persigan a causa de él, los vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El primer mensaje
inicia con una palabra: bienaventurados. No es coincidencia que la última palabra registrada en el Antiguo Testamento bajo el viejo pacto de la ley, de la ceremonia, la última palabra fue maldición. Si tú abres tu Biblia, la última palabra que dice Malaquías, que cierra el Antiguo Testamento, es maldición. Y luego Dios dice: los voy a maldecir, y luego se queda callado 400 años. Y cuando el papá decía: vas a ver ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver cómo te va a ir. Y ese trayecto a la casa se te hacía la eternidad, 400 años. Y dices: ya que llegue, ya que me dé la vara, ya que lo que sea, pero ya. Ahora imagínate, Dios le dice a su pueblo: están bajo maldición. Y se va, se calla. ¿Qué va a pasar? ¿Pero qué crees? Que Dios no es vengativo como tú y como yo. Porque la respuesta de Dios para cubrir esa maldición fue la bendición de Cristo Jesús. Puedes darle un aplauso a Él. Y entonces Jesús llega a la escena y dice: hey, bienaventurados. ¿Que no nos ibas a dar con un palo en la cabeza? No, vengo a enseñarles cómo es que pueden disfrutar de Dios. Es que a mí la religión me ha enseñado que si no soy, que si no tengo, que si no digo, entonces estoy separado. Y la religión insiste el día de hoy en las maldiciones y maldiciones generacionales y todos esos rollos. A mí en lo personal me tienen cansado. Iba a decir otra cosa, pero estamos en la iglesia. Ya bájenle. Porque la primera palabra de Dios para la humanidad es bienaventurado. Bienaventurado. En el Antiguo Testamento dijo: yo voy a hacer algo nuevo, pronto saldrá a luz. ¿Tendrás la capacidad de conocerlo? Y viene Jesús y dice: yo hago cosas nuevas. Se acerca al leproso, lo abraza, siendo que la religión lo rechazaba porque era una maldición. Jesús dice: abrázame, pégame la lepra. Y va a la cruz del Calvario y no solamente lleva nuestro pecado, sino que por nosotros se hace pecado. Lleva en su cuerpo la maldición del incumplimiento de la ley moral y ceremonial. Y lleva en él ese castigo de Dios para que ahora Dios a nosotros no nos maldice. Dice: yo te he bendecido en Cristo Jesús con toda bendición en los lugares celestiales, porque antes de la fundación del mundo yo te conocí, yo te amé, yo te redimí, yo te adopté. Eres hijo y eres amado, y ahora eres bienaventurado. Pero es muy diferente a lo que el mundo cree que es bienaventurado. Hasta ese momento creían que bienaventurado es si tienes la cartera llena de dinero. Y si la tienes, qué chido. Y eres bienaventurado si nunca tienes problemas. Y si todo el día estás riéndote. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres. ¿Cómo? Sí, pero no en un sistema de valores del mundo, porque Él nos ha enriquecido, pero en un sistema de valores del cielo. Tú eres bienaventurado cuando tú te presentas a Dios pobre en espíritu. Cambia completamente, rompe los paradigmas. En las bienaventuranzas Jesús estableció las características de la fe sencilla.
La fe sencilla de Abel, como la de un niño que simplemente ofreció a Dios una comida. Abel agarró uno de sus cabritos y lo sacrificó a Dios, sí. Pero lo hemos llevado en un extremo y exceso de terminología. La realidad es que Abel tenía cabritos y dijo: yo te quiero compartir uno. ¿No se parece al niño del Nuevo Testamento que agarró los peces y los panes y dijo: aquí están? ¿Y qué hizo Dios? En Cristo lo multiplicó. ¡Qué sencillez de Abel! Aquí está un cabrito. Pero no cualquiera, es el mejor de toda la manada. Una fe sencilla. La fe sencilla de Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Que está descrito en Hebreos 11 con los héroes de la fe. Pues simplemente el compa caminó con Dios. Así dice. Hizo grandes milagros, hazañas. No, Dios venía y caminaba en la tierra. Y Enoc, ¿qué hacía? Yo te voy a acompañar. Es su damo de compañías. Entonces Dios se la pasaba tan bien con Enoc que le dijo: ¿sabes qué, Enoc? Vámonos. Y se lo llevó un día y nadie lo volvió a ver. No como aquel que fue por los cigarros y no regresó en 20 años. Pero este se lo llevaron. Imagínate esa fe sencilla. ¿Qué haces? Camino con Dios. Camino con Dios cuando voy al trabajo. Camino con Dios cuando estoy con mi esposa. Camino con Dios de la mano de mis hijos. Camino con Dios. Como un niño sin protocolos. La fe sencilla de Enoc. La fe sencilla de Noé, que construyó un barco con la instrucción de Dios sin entender el diluvio. La fe sencilla de Abraham, que obedeció a Dios dejando su ciudad sin saber a dónde iría. Jesús lleva a sus discípulos a la realidad y a la verdad de una fe sencilla. Es un estilo de vida. Y Jesús revierte por completo conceptos y los sustituye de estas experiencias negativas humanas en la vida, como la pobreza, el llanto, el hambre, la persecución. La revierte para que por su Espíritu Santo, a través de su palabra, seamos transformados y pensemos en la pobreza no en términos monetarios, sino de un corazón como un niño, que no le interesa abrir una cuenta de banco, porque tiene la confianza de que cuando Él pide, se le da. La palabra bienaventurado se traduce como inmensamente feliz. Es una felicidad que solo emana del trono de la gracia. Es un contentamiento. Y si Dios te ha bendecido con grandes ganancias y tienes en el banco tu dinero y sí, hay que comprar los seguros de vida y de salud y todo eso, pero si tu contentamiento, la realidad de tu corazón en paz, está por ver día a día, cara a cara a Jesús y desarrollar esta fe sencilla de un corazón tierno y apacible que ha decidido dejar el yugo pesado para tomar el de Jesús ligero y fácil de llevar, tú vas a estar bien contento y se te va a notar. Se te va a notar. Como a un niño se le nota cuando está contento. Y cuando está triste, va a los brazos de papá. Es sencilla la cosa.
próximo domingo empezaremos a desmenuzar las bienaventuranzas. Pero hoy que hoy podamos irnos con este deseo que el Espíritu Santo desea impartir a cada uno de nosotros, de un corazón de niño, de una fe sencilla.